No, con un reloj acá en la muñeca izquierda que indica prácticamente que estamos en el momento central, de verdad, del programa, 11:03 de la mañana. Buenos días, Alexis Grierson. Feliz día del periodista atrasado. Gracias, igualmente. Personalmente, aunque ya te lo dije por mensaje, en te lo dije ayer, y ni gracias me dijiste. Estaba justo cuando me mandaste un mensaje, estaba particularmente complicado. Qué semana, qué días, qué época para ser periodista, Alexis Grierson. ¿Te paso una corrección? Sí. De entrada. ¿Vos tampoco? No, dijiste que tu reloj es a la izquierda. Sí. Y el mío está a la derecha. ¿Por qué tenés el que sos como el Diego vos? Soy zurdo para escribir. Ah, no sabía que te usabas el reloj. Mirá vos, yo en la izquierda, vos en la derecha. Bueno, ahí está. Todos los arcos representados entonces en este momento. Sí. Además estamos en la izquierda y la derecha. Estamos en serio, mira, bien ubicados. Sí, bueno, gracias. Sí, ayer me salvaste, fue un día complicado. Y decíamos qué época, ¿no? Sí. Movilizante, qué época movida, en realidad sería la palabra, ¿no? Para ejercer la profesión, para tratar de mirar con objetividad un poco todo lo que está pasando, bueno, e informar, que es lo que hacen ustedes a través de Central de Noticias. Sí, se han puesto de acuerdo para discutir todo. Ese es el resumen. Todos discutamos todo. Uh-huh. El tema es que se podrían haber puesto de acuerdo para ir discutiendo. Igual nobleza obliga, están discutiendo, como que todos estamos discutiendo todos, pero van por turnos. Claro. Ahora le toca a Bomberos, venimos del mes universitario. No, bueno, la idea era hablar un poco en realidad vamos a hablar de la situación de Bomberos en lo particular, uh-huh, pero con un planteo general que no es menor, que viene de la mano con esto de muchas oposiciones, mucha gente que llega a instituciones a discutir cosas, uh-huh, a replantear lo que está pasando. Y eso, uh-huh, es interesante, sobre todo porque rompe con un statu quo que en algunos lugares data de décadas, en algunos ejemplos va a quedar bastante claro, y en otros pone en discusión o a movilizar alguna cuestión más vinculada a lo que tiene que ver con lo administrativo. Hay mucho descanso en la actualización de lo administrativo y esas situaciones se están empezando a pasar cada vez más seguido y genera justamente este tipo de discusiones. Claro. De hecho, en Bomberos hubo un ejemplo muy claro que es el listado de socios. Esto de que cuántos socios había, si había 28, si había 35, que sumaron 7 que pagaron, pero pagaron después del llamado a asamblea. Digo, un lío que aparece en torno a los descansos de, bueno, como no hay oposición, vamos a ir manejando los tiempos de lo administrativo. Con esto no estoy diciendo que que Bomberos lo haya hecho efectivamente así, pero suele ser una norma común, uh-huh, de que muchas veces las prioridades son otras, de que por ahí lo administrativo en torno al funcionamiento de la institución puede esperar, cuando la urgencia por ahí más vinculado a lo económico, a atender demandas, prima. Entonces, bueno, si falta un papelito para tener todo en orden, claro, puede esperar un tiempo. De todas maneras, me parece que justamente si se forman comisiones de varias personas, es para que justamente varias personas puedan llevar adelante una institución en todo lo que tiene que ver, ¿no? Sí. Con el desarrollo pleno de la misma. Una institución no puede estar floja de papeles. No, ninguna. Y es un poco lo que está pasando en muchas instituciones de nuestra ciudad. De Bomberos por ahí vamos a hacer referencia a una denuncia. Uh-huh. Bomberos va a hablar, la comisión actual va a hablar hoy a las 7 de la tarde, sí, en el cuartel central, va a dar una conferencia de prensa para llevar transparencia, sobre todo porque se hicieron algunas denuncias de irregularidades graves, sí, pero me parece que el foco, esto es una más sensación que información, el foco va a estar puesto en lo económico, uh-huh, porque siempre Bomberos es una institución, obviamente, ¿no? Modelo en el sentido de su función. Uh-huh. Sí, de su organización, de cómo están preparados, sí, del equipamiento. Y primordial para una comunidad. Digo, a ver, podemos discutir una sociedad de fomento, sí tiene más o menos afectación en un barrio, pero Bomberos tiene afectación directa en la comunidad, uh-huh, son los que ayudan cuando la gente más lo necesita, uh-huh, en todos los sentidos, digo, no solo en un incendio, sino en cuestiones sociales, sí, en cuestiones más vinculadas a la defensa civil, en los temporales lo hemos visto mucho, son personas que no tienen feriados, que no están a disposición de la comunidad, y su bienestar es importante para la comunidad. Por supuesto. En ese sentido quería traer algunos ejemplos de distintas instituciones que han ido discutiendo. Colegios profesionales han discutido bastantes. De hecho, La Libertad Avanza tiene una agrupación que se llama La Púrpura, sí, que es exclusivamente de profesionales. Es decir, los profesionales se agrupan, por ejemplo, los abogados. Uh-huh. De hecho, los abogados son por ahí el ejemplo más claro en esto que digo.
Los abogados se agrupan en lo que se llama la púrpura, responden a la Libertad Avanza y tratan de gestionar o comandar los colegios de abogados, ¿no? Así con colegios de contadores, colegios sí, de ingenieros, de arquitectos. Sí, todo lo que tenga que ver con colegiado. Claro. Todos los que estén matriculados en este sentido. Eso quiere decir colegiados, que tengan una caja que los reúna además. Sí, exactamente. Entonces, ahí tenés un ejemplo. Otros ejemplos son las sociedades de fomento. Las sociedades de fomento, que son entidades que han quedado un poquito corridas del rol barrial. Los barrios se han un poco desdibujado en términos limitantes. Sí. Por ahí no hay un arraigo tan grande como antes, somos una ciudad un poco más grande, sí. Pero todavía en algunos barrios la sociedad de fomento es un eje central de todo el funcionamiento. El ejemplo más claro fue lo que pasó en el barrio Goma, sí. hace un par de semanas nada más, con una situación que tiene diversas aristas, pero que en lo concreto, o por lo menos en lo oficial, hay una serie de irregularidades administrativas en las cuales concluyeron en que el presidente no era el presidente. Todos sabemos que el presidente de la sociedad de Sociedad de Fomento del Barrio Goma es el Pano Vega. Pano Vega se atribuye ese cargo, pero administrativamente, o sea, nadie lo pone en discusión como presidente. Pero no están los papeles que certifiquen eso. Porque ya se sabe, porque nadie ha presentado una lista alternativa, porque nadie interviene, nadie se involucra. Bueno, hay un montón de cuestiones que hacen que esas cuestiones se empiecen a dejar de lado. Insisto, porque prima una gestión en alguna necesidad, porque prima un funcionamiento y demás. Y se planteó una discusión cuando aparece otra lista y dice, che, mirá, los papeles acá dicen que no sos el presidente, y Pano Vega dice que sí, y bueno, finalmente eso quedó en cuarto intermedio, no se decidió nada. Bien. Las elecciones en la facultad, otras cuestiones, eso ya tiene que ver un poco más con cuestiones políticas, no política partidaria. Vamos a separar eso porque siempre es importante. Cuestiones políticas, ¿cómo ve un grupo de personas a una facultad? Si va para acá está bien, si va para acá está mal, si se puede gestionar mejor, se puede ser más eficiente. Sí, revisar. Hay una cuestión vinculada a la relación con los gobiernos en torno, el gobierno nacional recorta el presupuesto de las universidades, ¿qué hacemos con eso? ¿Podemos trabajar con provincia? ¿Podemos trabajar con los municipios? Bueno, se discutió todo en las 3 sedes, en salud, en sociales y en ingeniería. Y también en rectorado. Sí. Es decir, hay una necesidad de discutir las cosas, de sentarnos a discutir las cosas. De hablar en serio de las cosas. Que no está mal, al contrario, está muy bien que aparezcan este tipo de discusiones porque, insisto, se rompen con ciertos statu quo. Que no siempre está bueno que estén. Claro, porque en algunos momentos está bueno tener como un tiempo como de un orden, sí. Pero al mismo tiempo también está bueno discutir cosas o dar pasos. Sí. Y para dar pasos hay que discutir. O abrir el campo a la charla, al diálogo. Creo que vamos a tener que hacer mucho hincapié en esto porque estamos viviendo en una sociedad virulenta. Entonces, abrir el espacio para el diálogo, para la revisión, para charlar en serio de las cuestiones es fundamental. Sí, es importante, y además es importante siempre y cuando la institución tenga una mejoría o sea para avanzar. En pos de avance, por supuesto, de mejoras. Con todo ese contexto vamos a hablar de bomberos. ¿Sí? Hay un grupo de personas que... Bueno, para que te quiero también hacer mención a otra asamblea anual ordinaria que se hizo, que todo bien, sin ningún inconveniente. Estoy hablando de Corpi, por ejemplo, que hizo su asamblea anual ordinaria, que todo funcionó con normalidad ahí. Se ve que no hay ningún faltante de papeles. Lo que sí hay faltante de las cosas que les afanan todo el tiempo, porque pobre gente de Corpi, realmente qué difícil. De 2 robos en las últimas semanas. Sí, pero bueno, en ese caso, en lo que tiene que ver estrictamente con el estatuto, todas esas cuestiones, ahí ves, funciona al parecer todo bien, ¿no? Funciona bien, y así pasa con un montón clubes. Sí. Y los clubes también pasa muy seguido. Incluso la Liga de Fútbol está teniendo discusiones en torno a cómo va a ser su conformación de aquí en más. Exacto. Hay de todo en la Viña del Señor, sí. Uno lo diría. En el AMCO. En el AMCO, sobre todo, que además no hay. Ahí tenés, ejemplos ahí. Un montón. Nos quedamos con lo de bomberos. Nos quedamos con lo de bomberos, que por ahí es lo que ha ganado agenda en la última semana. Sobre todo porque encontramos algunas cuestiones particulares de bomberos, ¿no? Esta institución que está comandada por el empresario, la Asociación de Bomberos, esto es importante aclarar también. Bomberos son los bomberos voluntarios. Después está la Asociación de Bomberos, que es un organismo que
colabora con los bomberos, que tiene entidad independiente de los bomberos y que funciona un poco como gestora de su comodidad y de su infraestructura. Claro, ¿no? De administrar un poco exactamente. Todo, ¿no? Hoy está comandada por el empresario Hugo Fallanás, y hace algunos días un grupo de personas, algunos ex miembros de la asociación, otros socios, vecinos, decidieron un poco involucrarse porque consideran que lo que se está haciendo se puede hacer mejor, se puede hacer distinto. De hecho, esto es literalmente lo que dijeron. Digo, no tiene que ver por ahí con las personas no. Ellos ven algunas cuestiones que creen que se pueden hacer mejor. Allí aparecen dos personas, que por ahí en realidad son tres, pero yo voy a hacer énfasis en dos, que tiene que ver con Ricardo Liuzzi y Guillermo Sorsoli, que son dos ex miembros de la asociación y además son dos reconocidos ex miembros de la asociación. Les hemos hecho nota, ellos han hablado públicamente un montón de veces, se han expresado en torno a toda esta situación. ¿Qué pasa? El día de la asamblea, que fue el lunes pasado, una asamblea que se llegó con una serie de, entre comillas, irregularidades o cosas que no, vamos a ponerle que no estaban claras, por ejemplo, la cantidad de socios. Justamente este grupo lo que intentó hacer primero es un poco, no sé si anular, pero sí impugnar la asamblea, como decir, bueno, vamos a acomodar las cosas, vamos a dejar todo en claro y vamos a hacer la asamblea de vuelta. Por las cuestiones vinculadas a la democracia se votó. La oposición denuncia que no estaba claro quién votaba y quién no. Claro, porque estaban partiendo de la base fundamental que no sabían cuántos socios había. La cuestión es que la votación sale el 9-7, ¿sí? Ajustado incluso. A ver, no es para nada menor. No, claro. Porque así a ciegas salió el 9-7. Claro, imagínate. Claro, contando cada uno y demás. Bueno, ¿qué pasa? Ya es el momento que públicamente el grupo aparece. Además está Marcelo Cunioli. Claro, cuando se decide eso, deciden ellos salir, salir de la asamblea. Ellos ya habían hablado de los medios días anteriores con varios medios, entre ellos Central. Yo había tenido la particularidad de hablar con uno de los integrantes, pero por ahí hablaban como grupo, no tanto con esto demostrándose ya efectivamente quiénes son el grupo opositor. Claro, pero ya sentaban algunas cuestiones como estas, el padrón de socios, ellos habían querido acceder y no habían podido. Eso fue quizás lo más, entre comillas, irregular que denunciaron. El padrón de socios es clave, llama mucho la atención que sean tan pocos los socios. Sí, ¿no? Llama muchísimo la atención. Entiendo que eso va a ser un objeto de aclaración hoy en la conferencia de prensa. Y la otra cuestión son los números, ¿no? ¿Qué pasa con los números? Importante también. Porque el balance arrojó una cifra cercana a los 270 millones de pesos de déficit que arroja la bomberos. Sí. Es decir, en un año esa deuda. Se trató de explicar, incluso alivianar la situación, porque es un número grande, importante y complicadito, pero se trató de explicar, decir, bueno, está bien, es esto, pero se desglosó y, por ejemplo, hay una parte de esa deuda que técnicamente está condonada o ya no cuenta del cierre del balance, que es octubre del año pasado, a hoy, que es una deuda con AFIP, hoy ARCA, vinculada a aportes y algunas otras cuestiones. Bien. Eso se hizo una moratoria en cuotas. Sí, pero igual se debe. Se debe, pero al menos ya hay un acuerdo bien puntual de, bueno, esto se va a pagar así, y están todos de acuerdo. Estamos hablando de los aportes de los bomberos. Sí, ni más. Por eso no es un dato menor. No es un dato menor y es una parte importante incluso de ese déficit. Después había cuestionamientos en torno a la adquisición de vehículos. Sí. Se hablaba, por lo menos eso es lo que denunció la oposición, veremos hoy qué aclaración hace el oficialismo. Se hablaba de particularmente un camión, si mal no recuerdo, es un camión que se adquirió y que no sería apto para las funciones de bomberos, por lo que se debe devolver. Entonces ahí hay un déficit. Claro. Que se va a recuperar, pero que tenés ahí medio dando las vueltas. También una compra de camionetas. Una compra de una camioneta, tenés algunas cuestiones, ellos hablan de algunas cuestiones vinculadas a cómo se adquieren las cosas, que generan deuda, que entienden que se puede subsanar, pero la deuda la tenés. Claro, y hay que prestarle atención ahora antes de que se haga más grande. Además se habló de una operatividad de bomberos, es decir,
qué se gasta por mes para que todo funcione, alrededor de 32, 33 millones, entre 32 y 35 millones de pesos mensuales es lo que cuesta sostener bomberos, todos los bomberos. Se desglosa y 16 más o menos es lo que se recauda de la famosa tasa que se creó para bomberos en la gestión Wessner, después del cambio del estacionamiento medido, que dejó de aportar a bomberos y se creó una tasa en reemplazo. Eso genera un ingreso de 16 millones de pesos. Bien, o sea, prácticamente la mitad, de lo que se requiere por mes. La oposición dice, bueno, a ver, tenemos que contemplar que en este balance particular que se cerró está este cambio. Es decir, ahí hay unos meses que pueden haber tenido problemas porque entre que se demoró el cambio de estacionamiento medido, se implementó la tasa y demás, se deposita la plata y todo, hay ciertos desfasajes que te puede generar la deuda. Pero lo que denuncia la oposición es que está todo muy fino, muy fino. Es decir, si estamos entre 32 y 35 millones de pesos, recaudás 16 de una tasa, te falta la mitad. La oposición un poco está diciendo, bueno, la mitad se cubre con subsidios, algún aporte extraordinario de la provincia o de los municipios o de quien fuere, hay aporte de donaciones, está la rifa, está la cena solidaria. Eso te iba a decir. Particularmente con bomberos, Olavarría tiene una relación de mucho vínculo, de mucha ayuda, de mucho apoyo. Siempre que hay un bombero con un bono contribución, uno desembolsa, y porque son los bomberos. Además, o sea, de manera permanente uno está colaborando. La rifa de todo el año, las cenas, el fitito, de manera permanente a bomberos, la comunidad olavarriense. El año pasado se hicieron 2 cenas de bomberos por la gran cantidad de demanda que hubo en la compra de tarjetas. Recuerdo, Entonces lo que dice la oposición es, bueno, se llega a cubrir más o menos el gasto, pero es fino. O sea, estamos dependiendo de la buena voluntad de la comunidad. Qué sé yo, si una cena te sale mal, ya no quedás fino, quedás atrás. Entonces, lo que se está tratando de buscar es, bueno, ¿se pueden hacer gestiones más eficientes? Sí, y esa es la propuesta de la oposición. ¿Sí? Intentó impugnar la elección, salió 9-7, decidieron retirarse directamente, no participar más de la asamblea. Y en este sentido, todo continuó igual. La asamblea continuó y se reeligió. Se reeligió Hugo Fallanás. No hay muchos datos de lo que pasó en la asamblea. Por algunos hubo un comunicado escueto. Un comunicado, yo creo que hoy se va a ahondar en la situación. Algunos trascendidos, algunos incluso integrantes de bomberos que hablaron en los medios en las últimas horas, un poco trataron de explicar qué pasa con esa deuda, y a la conclusión que se llega son las formas de gestionar. Que eso es interesante también, y vale plantearlo. Hay un empresario gestionando hoy la Asociación de Bomberos que tiene una mirada empresarial. Entonces, ¿qué te pasa? Bueno, muchas veces hay una posibilidad de acceder a créditos con una tasa blanda o una baja interés, y se elige tomarlo para adquirir ciertas cuestiones a sabiendas de que no perdés plata porque la tasa de interés es baja. Es una decisión más vinculada a lo empresarial en una asociación de bomberos. Está mal para nada, no, son decisiones que toman justamente por haber sido elegido presidente de la asociación de bomberos. Claro. Lo encarnizo en Fallanás porque el planteo venía por ese lado, pero hay una comisión, no es solo Hugo Fallanás, esto vamos a dejarlo en claro. Se adquieren vehículos, por ejemplo, con, no digo plan de ahorro, pero sí con comodidades que se le puede dar a bomberos, que por ahí a un vecino que de a pie quiere comprarse un auto y no se la dan, o le da las que corresponden. Es entendible porque es bombero, entonces ahí hay una decisión de tomamos este crédito. Las formas. Las formas. Hay formas de gestionar más vinculadas a lo empresarial y hay formas más vinculadas a seguir de cerca con la institución y que tengan la menor cantidad de deuda posible. ¿Hay alguna mal? No, la verdad que no. Hay uno que elige tomar deuda como una empresa, pues las empresas también toman deuda para invertir, para adquirir más capital, y demás, y la deuda después se paga. Y hasta para pagar sueldos. Exactamente. Dependiendo de las tasas. Una asociación elige por ahí no endeudarse, buscarle la vuelta para adquirir, también.
La discusión está en las formas y en las formas de gestionar. Sí, una y me asociación. parece que yendo un poquito, bajando en un pueblo antes, Sí. La discusión creo que debería centrarse en el que podamos abrir el foco de la discusión. Sí, que se puedan presentar las propuestas de todos, de los que quieren gestionar como si fuese una empresa, de los que quieren gestionar como si fuese una sociedad de fomento, de los que quieren, digo, que todas las oportunidades, las posibilidades estén sobre la mesa, ¿no? Y Sí. eso requiere, como decíamos al principio, de que fundamentalmente en las instituciones y en todo el arco, los papeles estén en regla. bien. Sí, eso es y fundamental. De hecho, me parece que es la base de la discusión. Para discutir tenemos que tener reglas de juego. Claro, enmarcar todo un poquito, ¿no? Claro. Porque si no es un viva la pepa y tomamos la ley o el estatuto o lo que más o menos lo vamos adaptando a la... No, Bueno, creo que tiene que ser un poquito más serio. En esto todo. de discutir todo, hay toda una cuestión vinculada con las elecciones de Copelectric, por ejemplo. Claro, también. Donde la oposición viene denunciando hace varios años Añares. que es complicado presentarse porque los requisitos son muy exigentes. El oficialismo, la famosa lista amarilla, Sí. viene diciendo, mirá, no es tan complicado. Tenés que hacer esto y esto. Uno cuando ve, entiende que es complicado, porque además tenés que tener, no digo que lo que diga la lista amarilla está mal, sino que quien se presente tiene que tener cierta certeza de que se va a presentar, cierta seguridad y sobre todo cierta organización. Sí. No podés... No pueden juntarse 4 o 5 socios y decir, bueno, no vamos a presentar con una lista. No, pueden juntar una gran cantidad de avales específicos, tráemelo avales específicos, digo, de gente que hace tiempo no es fácil. De que tiene que tener medidor, tiene que tener el todo al día, bueno, algunas cuestiones que son las reglas. Las reglas del juego, claro. Son las reglas. Yo no puedo estar en desacuerdo con eso. Son las reglas que se plantearon en su momento y están. Pero bueno, sí es interesante y me parece una muy buena primera conclusión esto de, a la hora de discutir, me parece que está bueno primero revisar cómo están funcionando las instituciones en lo administrativo. Esto no quiere decir que todas las instituciones tienen que tener un contador, tienen que tener un abogado. Hay algunas que lo requieren, Sí. incluso está obligatorio. Sí, algunas que tienen personería jurídica, Pero hay por otras ejemplo, que por ahí la base es de tener todo actualizado al día. Si hay socios que no pagan, bueno, darlos de baja o ponerlos en un listado que no corresponde. Hacer las actas, que se firmen, todo el papelerío ese que hay que hacer, que se haga. Si se llama asamblea, esto de no incorporar socios después de llamado asamblea, que técnicamente cierra ahí. Bueno, yo creo que muchas de estas dudas se van a aclarar hoy en la conferencia de bomberos. Esto fue más un repaso de lo que pasó y no tanto la respuesta. Digo, va a haber un capítulo más hoy a las 7 de la tarde. Entiendo que lo que se va a tratar de explicar, insisto, esto es más sensación que información, tiene que ver con lo económico. Me parece que ahí fue donde hubo ahí un pequeño cuestionamiento que entró una bala que entró. No cayó bien, me entiendo, en la gestión, porque bueno, cuando se empieza a hablar de déficit y de deudas, la primera relación errónea, en mi forma de entender, es, bueno, ¿dónde está la plata? Y la primera relación es, se la robaron. Yo creo que eso es erróneo, que está mal, pero me parece que está muy bueno que se explique. ¿Sí? Que se explique, porque además es una institución, insisto, muy importante para Olavarría. No es en detrimento de las demás instituciones. No, pero si uno piensa, es fundamental de nuestro engranaje. Claro, si uno piensa en la afectación que tiene esa institución en nuestras vidas, digo, a ver, se me prende fuego la casa a mí, sí. Si va a ir bomberos, yo además quiero que, independientemente de lo que pierda o no pierda, que no haya ningún bombero lastimado, que trabaje obvio, que estén bien equipados, que tengan buenas herramientas de trabajo. Si uno se la pone en la ruta, también lo mismo, el bombero va, te saca del auto, digo, que estén bien con todo lo que necesitan. Sí, que sea no es una exigencia para el bombero en sí. No. Eso, al contrario, es una forma de facilitarle el trabajo y de poder hacerlo de la mejor forma posible. Que eso y es entre importante. todos, como tiene que ser. Y es una institución modelo en nuestra ciudad. Sin duda. Insisto. Y dentro de la provincia de Buenos Aires también, altamente reconocida por distintas dotaciones y cuarteles de toda la provincia. Sí. Uno, incluso el 25 de mayo, cuando uno veía el desfile, veía camiones bomba. Yo digo, ¿hasta dónde? Pobre, yo digo en un momento, que le den un vasito de chocolate caliente a Luis, porque se va, de verdad, mi compañero Luis Ochi, se va a quedar de toda la flota, de lo bien equipada que está Bomberos. De Pau Patrol era.
¿Quién pudiera? Sí. Alex, sí, te lo pido, por favor. Pero Qué no. bárbaro. Veremos cómo continúa esta historia. Hoy a las 7 de la tarde va a haber una conferencia de prensa, va a ser cobertura de la mayoría, si no todos los medios locales. Sí, obvio. Y lo van a poder repasar en cualquier lado. Si lo pueden hacer en Central de Noticias, nosotros mejor. Siempre todo repasamos de Central de Perfecto. Noticias acá. Ahí. Inclusive, las actividades que van por fuera de lo estrictamente local, pero que siempre Central está cubriendo. Sin ir más lejos, repasábamos hace un rato lo que pasaba ayer fuera del partido justicialista en la sede de Coronel Suárez, donde hubo una reunión, un encuentro espontáneo a partir de lo que ha pasado con el fallo de la Corte Suprema contra Cristina Fernández de Kirchner, así que también repasábamos eso de ahí de Central de Noticias. Están atentos, ¿no es cierto? A todos. Claro, sí, en ese momento fui yo que le puse feliz día del periodista. Ay, gracias. Me agarras justo ejerciendo la profesión, porque por eso hice. Estabas en la calle en ese momento. No, en ese momento estaba en la oficina, pero estaba ya procesando toda la información. Claro, porque había empezado a haber repercusiones tanto del oficialismo como de la oposición, oficialismo local hablo. Sí, por supuesto, contanos un poquito. Bueno, Wessner es uno de los que por ahí más peso tiene en su expresión, es el intendente, y rechazó y repudió el fallo de la Corte Suprema. Dijo que no le pueden proscribir al pueblo el liderazgo de Cristina y lo que ha inferido en su vida, ¿no? En las gestiones que tuvo como presidente y vicepresidenta. Quizás fue uno de los más fuertes, e incluso también hubo expresiones del ex diputado provincial César Valicenti, que son por ahí las dos figuras más fuertes. ¿En qué sentido? Digo, en el sentido de el peso. Valicenti es muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner, muy integrante de la Cámpora, además cercano a Máximo Kirchner. Sí, la última vez que Maximiliano Wessner se reunió también fue con la presencia de César Valicenti. Estaba Valicenti, además que esto ya es por ahí un archivo un poco más largo, pero hace no mucho tiempo, creo que un año, hubo una importante comida de Cristina con dirigentes, eran 30 y uno era Valicenti, para entender el lugar que la ocupa cercanía que y la tiene cercanía, con la expresidenta. por eso su peso me parece que no es menor. Después hubo expresiones se hizo justicia por ahí de Guillermina Mespil, que es una concejal del galismo. Del PRO. Del PRO, de Juntos por la Barría, ella particularmente de Juntos por la Barría, pero integra el PRO. También hubo expresiones por ahí ambivalente, porque no hubo celebración, eso es importante destacar. En el plano local. En el plano nacional vimos. Sí, no hubo festejos. Sí, el discurso por ahí que predominó es: no se puede celebrar que una expresidenta termine presa, ¿no? Esa es la tesis de las expresiones por lo general. Yo vi la de Oliver Gamondi, la de Guillermo Lascano, el radicalismo metió un comunicado hoy a la mañana, pero habían hecho expresiones tanto Sebastián Matrella como Francisco González y Belén Vergel. Agrupaciones como Suteba llamaron a movilizarse. Estuvo la convocatoria a esta reunión, a este encuentro en el PJ, en la cual se vio mucha adhesión de agrupaciones del peronismo, por no decir todas, sindicatos, también centros de estudiantes, el sector del morenismo con Alan Aguirre también repudió el fallo. La izquierda también repudió, en el plano local, con palabras por ahí más vinculadas a Néstor Pitrola, a dirigentes a Romina del Pla, de alcance nacional. Se ampararon en esos para acompañar el repudio. Fue una noticia impactante en el plano político. Y en el plano social también. Y en el plano social. Pero en el plano político lo que generó fue una expresión, entre comillas, masiva de dirigentes repudiando o, entre comillas, celebrando. Insisto, celebrando me parece que no es una palabra atinada, pero sí expresándose en favor de la decisión. Porque no fue una expresión de celebración, sino que lo que fue no estaba bueno que pase. Sí, una diferenciación por ahí. Es importante también que pase, pero no estamos contentos. Yo creo que esto va a tener, por ahí va a ganar en la agenda en los próximos días. Sí, claro.
y va a tener un impacto político electoral importante también. Sí, porque hay que ver qué va a pasar con las elecciones, Cristina ¿no? iba a ser candidata a diputada provincial de la tercera sección electoral. Todo esto en septiembre. En Olavarría no íbamos a ver su cara en la boleta, pero sí tenía como una injerencia en la provincia de saber que iba a ser candidata, no en el distrito de Olavarría, pero sí en distritos importantes de tercera sección. Claro. La Matanza. Sí, el más poblado. El más poblado, ¿no? Incluso es la tercera sección electoral es la de mayor injerencia en la provincia de Buenos Aires, por lejos, pero además es más grande en población que algunas provincias. Claro. Como para tomar magnitud en cantidad de votantes y demás. Sí, en cantidad de votantes. No tanto en territorio, sino en cantidad de gente que vive en esa zona. Sí, así que bueno, esto seguramente será tema de debate y de mucha más profundización en el newsletter. Estimo que también, bueno, harán allí con Josefina Vargas en Volver a las Fuentes un repaso de todo esto y de lo que se viene de ahora en más. Mira, ¿no? justo Josefina, le mando un beso, me acaba de mandar una nota que Kicillof está especulando con cambiar la fecha de las elecciones bonaerenses. Por eso te decía que esto va a tener que ser profundizado inevitablemente. La verdad que no estuve bien. No, es que fue hace un ratito. Sí, fue hace nada. Habló en Cenital, claro. Y dijo que, que por ahora son el 7 de septiembre, pero que estamos, el textual es, estamos en otro país. Exactamente. Y ese otro país puede ser con un cambio de elecciones, incluso entiendo que la única alternativa que queda al desdoblamiento es la unificación. Sí. Es decir, votar todo junto el 26 de octubre. El tema es que ya ha empezado el operativo un poco para las elecciones de septiembre, que tiene que ver con no aún impresiones de boletas, pero sí los métodos que se van a utilizar van a ser dos totalmente distintos. Entiendo que están... O sea, si se da un volantazo ahora, tiene que ser ya, primero, ya tenía que haber sido ayer, digamos, como para hacer una metáfora clara. Y aún así, pegando el volantazo, dejas alguna cuestión ahí que va a tener que cubrir administrativamente, ya que hablábamos de lo administrativo, que va a haber que cubrir de forma administrativa, pero me parece que alcanzan a dar los tiempos muy justos. Sí. Eso no es menor. Si se unifican las elecciones, no es menor. Se va claramente a nacionalizar la elección. Vamos a hablar de... Ya estaba igual, bastante, pero ahora con este hecho, decimos político, judicial y social, fundamentalmente va a cambiar el escenario. Bueno, sobre todo porque en el ámbito opositor, perdón, si se está tirando, pero esto es muy chiquitito, en el ámbito opositor ya se había definido en las últimas horas, mientras pasaba lo de Cristina, por detrás la vida sigue, y había habido ya reuniones entre el PRO y la Libertad Avanza en torno a ir unificados en las elecciones provinciales. Ya se había anunciado, ya lo habían anunciado, y las reuniones que se estaban realizando estaban en ese sentido, pero, ahí limando aspereza a ver qué lugar ocupaba cada uno en la lista. Pero hay una decisión no menor que se había tomado, sobre todo en las últimas horas, que es que aún en alianza, el PRO y la Libertad Avanza, la decisión que se había tomado era que el sello que participe en las elecciones provinciales era la Libertad Avanza. Contento Macri estaba. Es decir, era un poco la idea de absorber al PRO y directamente que sea la Libertad Avanza. Claro, lo que ya había dicho el presidente cuando Manuel Adorni ganó las elecciones, ¿no? Que iba a recibir a todos los que quisieran sumarse, pero que el sello iba a ser el de la Libertad Avanza. Bueno, ese dato de las provinciales no era menor porque significaba que aún en alianza o tratando de respetar la identidad del PRO, la boleta final se iba a llamar la Libertad Avanza y era claro que por más que intenten justificar o explicar pero el PRO va a seguir siendo el PRO, que estaba dentro de la Libertad Avanza y ya era una absorción total. Con esto me parece que además facilita algunos trabajos o blanquea algunos trabajos de que la Libertad Avanza va a ser la Libertad Avanza en septiembre y en octubre con el PRO adentro. Ya habían acordado que en octubre se iba a llamar la Libertad Avanza el sello y que iban a ir como la Libertad Avanza. Ahora es como... Bueno, ya es la Libertad Avanza. Se terminó, no digo que se haya terminado el PRO, cada uno, además no me corresponde a mí decirlo, le corresponde a quien corresponde, pero me parece que ya ha quedado claro, incluso viendo algunas expresiones en las últimas horas, de que ya es todo la Libertad Avanza y que el PRO empieza a ser, no sé si algo del pasado, pero sí un sello que va a transformarse en una cáscara. Un amarillo que se convirtió en violeta. Sí, un amarillo que se convirtió en violeta y un amarillo que quizá va a quedar ahí y en algún momento puede reflotar, puede volver a utilizarse,
pero no son los tiempos del amarillo, y no van a ser los tiempos del amarillo con claridad, sobre todo con lo que ha pasado en las últimas horas, y con esta sorpresiva decisión de Kicillof de analizar. Vamos a ver si esto de que estamos reviendo todo, estamos discutiendo todo, discutamos otra vez y modificamos la selección. Alexis, lo que van a tener que trabajar con Josefina, con Jessy, con el resto del equipo en las próximas horas, así que no los demoramos más. Nosotros seguimos, por supuesto, nutriéndonos informativamente a través de Central de Noticias. Abrazo grande al resto del equipo y bueno, feliz día al periodista. Gracias, nuevamente. Igualmente, vamos.